Dios te bendiga, hermano. Mi nombre es Luis Omar Rojas Dávila. Pertenezco al Ministerio Nuevo Pentecostés y vamos a darle comienzo, ¿verdad?, a la serie Lo que Dios ha dicho de ti. Porque una de las razones por la cual hacemos esta serie, ¿verdad?, es porque yo personalmente creo que tú no puedes avanzar en Dios si no conoces cómo Dios te ve ni lo que tú eres en Dios. Y las cosas que Dios ha dicho sobre tu vida es exactamente como Dios te ve y es lo que tú eres en Él, ¿no? Y yo creo que es importante tú conocer tu identidad espiritual, lo que te pertenece, aquello que es tuyo por derecho, gracias, ¿verdad?, a la cruz del Calvario. Jesucristo fue a la cruz del Calvario y gracias a la cruz del Calvario tenemos estas cosas a nuestro favor, y es la forma en la que Dios te mira, en la que Dios te observa y lo que tú eres para Dios. Amén. Así que hoy vamos a comenzar, ¿verdad? Este primer tema se titula Hijos de Dios. Y yo quiero, ¿verdad?, que tú abras tu corazón, busques tu Biblia y aunque tienes el CD, ¿verdad?, tienes el DVD, busques tu Biblia y tomen nota, porque esto es importante. Mucha gente ven a Dios como un Dios lejano, un Dios castigador, un Dios que está mandando tsunamis y terremotos, cuando la realidad del caso es que nuestro Dios es un Padre amoroso, un Padre de misericordia. Y hoy vamos a comenzar con esta serie y el primer tema, te repito, es Hijos de Dios. Y para comenzar, ¿verdad?, yo quiero leerte lo que dice el Catecismo de la Iglesia en el 239. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 239, dice lo siguiente: al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos. Dice que al yo llamar a Dios o a designar a Dios con el nombre de Padre, en el lenguaje de la fe hay dos aspectos importantes que dice que Dios es Padre. Y yo quiero que tú los escuches. Número uno, dice que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente. Y el número 2 dice que al mismo tiempo es bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Hay dos aspectos que tiene el Catecismo de la Iglesia que yo quiero compartir contigo en esta primera serie. El número 1 es que Dios es primero en todo, origen primero que todo y autoridad trascendente. Esto quiere decir que Dios es el origen de todo lo creado. Todo lo que existe por Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Él es el origen de todas las cosas. Todo comienza en Él. De hecho, hasta la Biblia establece que de Él toma nombre toda familia en la tierra. Dios es el alfa, es el omega, es el principio y Él es el fin. Todo lo que existe por Él, y sin Él no existiera nada de lo que es creado. Amén. Dice también en este primer aspecto que Él es autoridad trascendente, que quiere decir que no solamente creó todas las cosas, sino que su autoridad no tiene límite. Va por los siglos de los siglos, de generación en generación, año tras año. Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. La autoridad de Dios no se pone vieja. La autoridad de Dios, mi querido hermano, no mengua por el tiempo. Dios es el origen de todas las cosas y esa autoridad trascendente. Dios es la autoridad por los siglos de los siglos. Amén. El segundo aspecto que dice es que Él, escucha bien, que Él es bondad y solicitud amorosa. Número 1 nos está diciendo que Dios es un Padre bueno. Es un Padre que creó todas las cosas. Es un Padre que tiene autoridad para siempre. Es un Padre que es bueno, y no importa lo que tú hayas vivido en tu figura paterna aquí en la tierra. Quizás viviste un padre que te maltrató, un padre alcohólico, un padre que hizo un montón de cosas incorrectas. Hoy yo quiero que usted entienda que Dios es un Padre bueno. Dios es bueno. Y número 2, que es un Padre de amor. Dios te ama. Dios no es un Padre ausente. Dios no es un Padre lejano. Dios es un Padre cerca, lleno de amor y de bondad para con sus hijos, para ti y para mí. Eso es lo que revela el Catecismo de la Iglesia Católica. Estos dos aspectos de Dios, ¿verdad? Estos dos aspectos revelan la paternidad de Dios y su manifestación. Revelan que Dios
Dios, autoridad por encima de todo, y que Él en su paternidad, su manifestación es buena y es de amor para contigo y para conmigo. La revelación de que Dios es Padre debe de ser algo que debe de estar en todos los creyentes, en todos los cristianos, que Dios no es un Padre como los padres de aquí en la tierra. Dios es un Padre de autoridad, y Dios es un Padre de bondad, y Dios es un Padre de amor. Yo no sé cómo te hace sentir esto, pero a mí me llena de mucho gozo, me llena de mucha alegría saber que el Padre que está en los cielos es el origen de todas las cosas. Tú y yo no salimos del mono. Tú y yo no nacimos de una mata de plátano. Tú y yo no nacimos de una explosión. Dios es el origen de todas las cosas. Dios es nuestra autoridad. Dios es bueno y Dios es amor. Y ese Dios es nuestro Papá. Aleluya. Sigue diciendo ya aquí en mis notas. Esto es importante. Escucha bien esto. Jesús nos revela al Padre. Una de las razones por la cual la gente no conoce a Dios como Padre ni la paternidad de Dios es porque no tienen al Hijo. Y Jesús es aquel que revela al Hijo. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 25 en adelante. Mateo capítulo 11 versículo 25 en adelante dice lo siguiente, dice: en aquella ocasión Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendido, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Escucha lo que dice el versículo 27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quien el Hijo se les quiera dar a conocer. Jesús es quien conoce al Padre. Jesús es quien da a conocer al Padre. Dice que el Padre conoce al Hijo, y que nadie conoce al Hijo si no es por el Padre, y que nadie conoce al Padre sino por el Hijo. Jesucristo nos reveló al Padre. Jesucristo vino aquí a la tierra como una gran revelación que nunca se había escuchado en el planeta Tierra. Era que ese Dios que sacó a su pueblo de Egipto, ese Dios es Papá, y nosotros somos sus hijos. No sé cómo te hace sentir esto, mi querido hermano, pero esto es poderoso. Dice aquí en mi nota: es Jesús quien dio a conocer que Dios es Padre de todos. Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios. Y esta verdad, escucha, y esta verdad fue la que llevó a Jesús a la cruz. Jesús vino a manifestar al Padre. Hablar, la primera vez que este pueblo, que la gente escuchó a alguien llamar por este nombre a Dios. A Dios se le tenía un absoluto respeto. Nadie lo llamaba Padre. De hecho, la originalidad de su nombre se perdió porque la gente tenía miedo de mencionar su nombre. Veían a Dios con un temor, como alguien que mataba a la gente, que mandaba enfermedades. Pero aparece Jesús y comienza a llamar a Dios Papá. Y cuando lo llevan ante los judíos, ante los religiosos contemporáneos de la época de Jesús, pasó algo poderoso. Y dice la palabra de Dios en Mateo 26, versículo 62. Mateo 26, versículo 62 en adelante dice: entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: ¿no tienen nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios vivo, te ordeno que nos conteste. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús respondió: así es, tal como tú has dicho. Y yo les digo más: a partir de ahora ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso, y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Jesús está en un juicio y le responden: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús responde: así es, sí, tú lo dices, así mismo es. Esta revelación que
Jesús nos trajo. Esta revelación lo llevó a la cruz. Para ellos fue una gran ofensa. Jesús murió por declarar que Él era el Hijo de Dios. Y hoy tú y yo tenemos que agarrar esa gran verdad y los beneficios que representa ser hijo de Dios. Satanás ha querido robarnos esta revelación. Satanás ha querido matar esta gran verdad. Y miramos a Dios como un Dios lejano. Y miramos a Dios como un Dios castigador. Y aquellos que lo vemos como Padre, muchas veces lo juzgamos por la figura paterna que tenemos aquí en la tierra. Y es todo lo contrario. Comencé diciéndote lo que dice el catecismo, que Él es bueno y es amor. Aleluya. Así que no mezcles a Dios por tus heridas de tus padres. No mezcles a Dios porque estás viendo una figura paterna, irresponsable, maltratante, que no respeta. No mezcles a Dios de esta manera, porque Dios es un Dios diferente. Dios es un Padre de amor, un Padre de bondad, un Padre de misericordia. Y si Jesús murió por esta gran verdad, por declarar esta gran verdad, tú y yo debemos de darle gloria a Dios y disfrutar que Él es nuestro Padre celestial. Aleluya. Yo espero que usted esté gozándose en esta hora, porque esta palabra es poderosa, bendito sea Dios. Ahora, si Jesús es quien revela al Padre, si Jesús es quien nos muestra al Padre, tú y yo debemos de recibir a Jesús. No podemos vivir nuestra vida sin Cristo, o pretender tener a Dios como papá sin Cristo. Porque la palabra de Dios dice en San Juan, o en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12 dice: pero a todos los que lo recibieron le dio la capacidad para ser hijos de Dios, a creer en su nombre. Juan capítulo 1, versículo 12. Habla de que a los suyos vinieron, dice el versículo anterior, el versículo 11, a los suyos vinieron, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, hablando de Jesús, vino a los suyos, el pueblo de Israel, y lo llevaron a la cruz, lo mataron, no lo recibieron. Pero todo el que lo recibe, recibe el poder, o recibe la capacidad de ser llamado hijos de Dios, a creer en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús, en la autoridad del Hijo de Dios, en la palabra que se encarnó en el vientre de María y se hizo hombre, y fue a la cruz del Calvario y se levantó de entre los muertos al tercer día. Si no tenemos a Jesús en nuestra vida, difícilmente conoceremos la paternidad de Dios. Difícilmente conoceremos lo bueno que es Dios como Padre. Difícilmente honraremos a Dios como Padre. Pero si tenemos a Cristo, lo recibimos en nuestro corazón, veremos a Dios como figura paterna, y no un Padre lejos, no un Padre maltratante, no un Padre hiriente, no un Padre iracundo, sino un Padre de amor, de misericordia, de bondad, de respeto, y que tiene cosas grandes para ti y para mí. Bendito sea Dios. Ahora escuche bien. Jesús no solo reveló que Dios era Padre, sino que Dios era nuestro Padre. Escucha bien. Jesús no solo mostró que Dios era Padre, sino que Dios es nuestro Padre. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, está lleno de varios versículos que explican esta gran verdad. Yo quiero leértelo. Cada versículo que te voy a leer se encuentra en Mateo capítulo 6. Y comenzamos. Mateo capítulo 6, versículo 1 dice, escúchame bien: guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien. Pues en ese caso les quedará, en este caso no les quedará premio algunos que esperar de su Padre que está en el cielo. El primer versículo adelante comienza diciendo de nuestro Padre que está en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 4 dice: tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Aleluya. Sigue diciendo Mateo capítulo 6: pero tú, cuando reces, entra a tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allá sola contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará.
Padre. Mateo capítulo 6, versículo 8 dice, escucha, dice, no hagas como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice, ustedes pues recen así, Padre nuestro que estás en el cielo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 18 dice, no son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve los secretos te premiará. Mateo capítulo 6, versículo 26 dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran, no cosechan, no guardan alimentos en granero, ni siembran, y sin embargo, escucha, no guardan alimentos en granero, y sin embargo el Padre del cielo, el Padre de ustedes las alimentan. ¿No valen mucho más ustedes que las aves? Mateo capítulo 6, hermano, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos donde Jesús está diciendo que Dios es tu Padre. Dios es mi Padre. Y aquí está hablando Jesús. No está hablando un apóstol. Aquí está hablando nuestro hermano Cristo Jesús, a quien leímos, a quien te mostré, bendito sea Dios, en versículos anteriores, minutos atrás, que Él es quien revela al Padre. Y dice que a quien conoce el Padre es a quien Él quiere dárselo a conocer. Y Jesús quiere que todos lo conozcamos. Jesús quiere que tú conozcas a Dios como tu papá, aleluya. Jesús quiere que tú lo conozcas como ese Padre de amor, aleluya, ese Padre de misericordia, ese Padre que es bueno, bendito sea Dios. Jesús lo dejó bien claro. Eres hijo de Dios, tú eres el hijo de Dios. Así como es Jesús hijo de Dios, así eres tú también el hijo de Dios, aleluya. Tengo algo muy interesante aquí en mis notas. Dice primera carta de Juan, en las epístolas, primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 1 dice, miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos ha llamado hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Juan comienza diciendo, miren qué amor tan singular, miren qué amor tan personal, mira qué amor contigo, personalmente contigo, no plural, singular. El amor de Dios es personal con cada persona. El amor de Dios es para contigo. Y dice, mira qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamó hijo de Dios, no solamente dijo, eres mi hijo, no, sino que lo somos. Y yo tengo algo poderoso aquí en mis notas. No solo Dios te llamó su hijo, sino que lo eres. No es algo de mentira, no es algo de careta, no es algo para quedar bien, no es algo para emocionarte. Dios dejó plasmado a toda la creación que tú eres su hijo. Aleluya. Él te llama su hijo, Él te llama su padre. Él ha dicho que tú eres su hijo. No solamente lo dijo, sino que lo somos. Aleluya. No hay duda de esto, mi querido hermano. Tú eres el hijo de Dios y Dios es tu papá. Dios es tu papá. Aleluya. Poderoso es el Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 14. Y a mí de aquí en adelante, mientras lo preparaba, el Señor ministró tanto mi vida, habló a mi corazón de una manera especial. Y yo sé que estás escuchando y quiero que prestes más atención ahora en adelante, que Dios te va a bendecir. Escucha, dice la palabra de Dios, Romanos 8, versículo 14 en adelante, dice, todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos de Dios, que nos permite gritar, Abba, o sea, papá. El Espíritu, escucha, el Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de
de Dios. Esto es palabra de Dios. Hay tres cosas interesantes aquí. Número uno, el que se deja guiar por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Los que se dejan guiar por el Espíritu son los hijos de Dios. No los que se dejan guiar por la carne. No los que se dejan guiar por el mundo. Dice que los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Es lo primero que yo quiero que tú entiendas aquí. Número dos, dice que Dios nos dio el Espíritu propio de su Hijo, que nos hace gritar Abba, Padre. Dios no mandó un ángel sobre ti. Dios no mandó cualquier espíritu sobre tu vida. Dios mandó el Espíritu propio de los hijos de Dios, que te hace gritar Abba, Padre. Aleluya. Presta atención. La tercera cosa que dice, ese Espíritu asegura a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Número uno, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son los hijos y las hijas de Dios. Y Dios, para asegurarte de que tú te mantuvieras como su hijo, hizo algo maravilloso. Lo dice. Entonces no vuelvan ustedes al miedo. No recibieron un espíritu de esclavo, sino el espíritu propio de los hijos de Dios. Dios dice, si los que son guiados por mi espíritu son mis hijas o hijos, pues entonces yo voy a mandar sobre ellos el espíritu propio de los hijos de Dios. El espíritu que estaba sobre el mismo Jesucristo. Este fue el espíritu que Dios te dio para que tú fueras dirigido por Él, para que tú fueras siempre hijo de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios algo bien poderoso, hermano. Dice algo bien poderoso, que ese espíritu da seguridad a tu espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu propio de los hijos de Dios. Dice a tu espíritu que tú no eres cualquier cosa. Ese espíritu asegura a tu espíritu que tú no eres un esclavo, que tú no tienes que vivir en derrota, que tú no tienes que vivir en bancarrota, que tú no tienes que vivir en temor, en depresión, con pensamientos de derrota, de suicidio, de muerte. Dice que ese espíritu asegura a tu espíritu que tú y yo somos hijos de Dios. Tres cosas poderosas. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Y Dios dice, pues entonces yo le doy el propio espíritu de los hijos de Dios, para que ese espíritu les dé seguridad a ellos en su espíritu, no en su carne, en su espíritu, en tu interior, de que tú eres hijo de Dios. Aleluya. Y que ese Dios es tu Padre. Aleluya. Poderoso, esto es poderoso, hermano. Dios aseguró de que tú vivieras aferrado a su paternidad. Dios aseguró de que tú vivieras aferrado a esta gran verdad de que Dios es tu Padre. Si tú estuvieras aquí, yo te mandaría a dar un fuerte aplauso, hermano. Dios es tu papá, aleluya. Dios es tu papá. Y Dios no quiere, mira, voy a volver a leer. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavo. El temor te hace esclavo. El temor no es para los hijos de Dios. No fue el espíritu que te dieron. Te dieron el espíritu de hijos. Oye, no hay nada que te pueda hacer vivir más seguro sobre la faz de la tierra, el saber que Dios es tu papá. No hay nada. Cuando yo era chiquitito y allí andaba con mi papá por ahí, yo me sentía seguro. Estoy seguro que tú también te sentías seguro porque estabas con tu padre. No tenías miedo porque estabas con papá. Tú sabías que papá estaba ahí para defenderte, para guardarte, para protegerte. Y Dios dice, yo soy tu padre. Yo te di el espíritu propio de los hijos de Dios. Ese espíritu en ti te hace gritar, Abba, Padre. Abba, Padre. Ese espíritu en ti te hace decir que Él es tu Padre, que Él es tu papá. Debes de sentirte seguro. Debes de sentirte amado. Aleluya. Gloria sea Dios. Ahora, ¿cómo es el Padre? Dios es Padre. ¿Cómo es el Padre? Tengo varios aspectos de Dios como papá, de cómo es Dios Padre. Varios aspectos, no es todo lo que hay de Él, sino algunas cosas que yo
encontré que eran necesarias e importantes resaltar en este tema. Número 1, amor. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. 1 de Juan capítulo 4 versículo 16 dice: por nuestra parte hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Esto es poderoso. Lo primero que yo quiero resaltar de la paternidad de Dios como Padre es que Dios es amor. Dios nunca te va a tratar con desprecio como papá, nunca. Dios nunca te va a maltratar como papá, nunca. Dios nunca va a ser un padre hiriente, nunca. Dios nunca va a ser un padre irresponsable, nunca. Dios es amor. Tu padre es amor. Y nunca va a tratarte de una manera diferente que no sea con amor. Vuelvo y te repito, no juzgue por tu figura paterna aquí en la tierra. Dios es amor. No que siente, no que tiene, sino que Él es amor. Dios, mi Padre, quita la palabra Dios y pon tu Padre es amor. Él es amor. Aleluya. Y te amará para siempre. Tú eres su hijo, Él te va a amar para siempre como tu Padre. Amén. Número 2. La segunda cosa que yo quiero resaltar como Dios, como Padre, que mi Padre y tu Padre es rico en misericordia. Dice Efesios capítulo 2 versículo 4: pero Dios es rico en misericordia. ¿Con qué amor tan inmenso nos amó? Dios es rico en misericordia. Efesios capítulo 2 versículo 4 dice que Dios es rico en misericordia. Nunca se va a tratar de otra manera que no sea con amor y con misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa cuánto tiempo tú falles como hijo. Quizás estás escuchando este tema porque alguien te lo prestó y estás lejos de la casa del Padre. Yo quiero que usted entienda que Dios no te va a tratar con ira, Dios no te va a tratar con rencor, Dios te va a tratar con misericordia, porque Él es rico en misericordia. El Padre tiene misericordia. No importa lo que tú hiciste, yo estoy seguro que tu papá nunca te dejó sin comer. No importa lo que tú hiciste, yo estoy seguro que tu papá nunca vendió la cama de tu cuarto. Tú podías haber hecho, por lo menos voy a hablarte de mí, yo sabía que no importa lo malo que yo me portara, en mi casa siempre iba a haber comida. Yo sabía que en mi casa, mi cama se iba a estar ahí en el cuarto. Yo sabía lo tarde que yo llegara de cantar con Trevor Clan, cuando yo llegara a la casa, mi papá no iba a cambiar la cerradura. Esa era la casa de mi padre. Me pertenecía a mí. Rico en misericordia nuestro Dios. Y si hoy tú estás lejos de Dios y tienes la mente, Satanás se está metiendo en tu mente que el Padre te va a castigar, que te va a golpear, que lo que te toque es el infierno, reprende a Satanás, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y te digo una gran verdad: Dios es rico en misericordia y te está esperando para abrazarte, para amarte, para darte una nueva vida y una nueva esperanza. Bendito sea Dios. Dios es rico en misericordia. Número 3. Tu Padre es el Rey de los siglos. Tu Padre es el Rey de los siglos. Dios único. Vive más allá del tiempo y de todo lo que se ve. Voy a volver a repetirte ese número 3. Tu Padre es el Rey de los siglos. Es el Dios único que vive más allá del tiempo y de todo lo que se ve. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17 dice: al Rey de los siglos, al Dios único que vive más allá del tiempo y de todo lo que se ve, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso lo dice la palabra de Dios. Así es tu Padre, el Rey de los siglos.
Siempre tú eres hijo de un rey, ¿lo puedes entender? Eres hijo de un rey, ¿por qué vives diferente? Tú no ves a los hijos de los reyes viviendo por debajo de lo que les corresponde. ¿Ves el problema de no saber lo que somos en Él? De no poseer lo que tenemos. Vives triste, cabizbajo, como un mendigo, porque no conoces lo que eres en Dios. Pero yo quiero que usted entienda esto ahora, hoy. Tú eres el hijo de un rey. Y si tú eres el hijo de un rey, no te haces eso príncipe a ti. Analízalo. Analízalo. Rey de los siglos, Dios único. No hay otro Dios. Tu Padre no tiene competencia. Nadie puede competir. Vive más allá del tiempo y de todo lo que se ve. Aleluya. Es sobrenatural tu papá. No tiene tiempo, no tiene espacio. Nuestro Dios es así. Tu Padre, mi Padre, es increíblemente asombroso. Aleluya. Gloria sea a Dios. Número 4. Nada le es imposible a nuestro Padre. Lucas capítulo 1 versículo 37 dice: para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Yo recuerdo todas las temporadas, todas las navidades de Santa Claus, esperando algunas cosas de parte de mi papá desde Santa Claus, y nunca llegaban. Siempre recibía otro tipo de regalos, porque para mi papá, ¿verdad? Ahora que tengo la revelación, cuidado con los niños allá en casa, ¿no? Ahora que tengo la revelación de quién era Santa Claus, mi papá no podía costear las cosas que yo le pedía. Y quizás tú te pasó lo mismo esperando varias cosas de tus padres. Mi papá nunca me pudo dar un carro, no tenía la economía para eso. Mi papá no me podía dar las ropas de marca, las tenis de marca, no tenía el dinero para eso. Pero me dio lo mejor dentro de lo que él tenía. Pero dice que para Dios nada le es imposible. Para Dios todo le es posible. ¿Qué es lo que tú necesitas de tu Padre? Escúchame. Lo que tú necesitas de tu Padre, Él puede suplirlo. Aleluya. Lo que tú necesitas que Él haga, Él puede hacerlo. Bendito sea Dios. Así que no hay razón de quedarse con los brazos atrás y la cabeza baja. No, hay razón para decir: papi, yo necesito tal cosa. Papi, yo necesito que hagas esto. Papi, yo necesito que hagas lo otro, y Dios lo va a hacer. Aleluya. Porque para tu Padre todo le es posible. Gloria a Dios. Número 5. Esta me gusta mucho. Nuestro Padre es eterno. Isaías capítulo 9 versículo 5 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, le ponen el distintivo de rey, proclaman su nombre, consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe de paz. Tu Padre es eterno. Tu Padre nunca morirá. Existe antes de todos los tiempos. Y esto quiere decir que nunca habrá un tiempo en la historia de que Él deje de existir. Tu Padre es eterno, nunca se va a morir tu papá y mi papá. Con Él nunca vamos a estar de luto. Él siempre vivirá, aleluya. ¿Cuáles son las responsabilidades de tu Padre? Tú que eres papá, tú conoces las responsabilidades tuyas como papá. De suplir cosas, de educar, de estar ahí. Yo quiero mencionarte algunas responsabilidades de Dios que son iguales a las tuyas como papá. Número 1, cuidar. Tú como padre, yo estoy seguro que tú estás comprometido en cuidar a tus hijos. El hermano Ernesto que está ahí grabando tiene 2 hijos. Y estoy seguro que él está comprometido, por eso es el gimnasio, está comprometido a cuidar a sus hijos, a proteger a sus hijos. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 46, versículo 1, dice: Dios es nuestro refugio, fortaleza, socorro siempre en momentos de angustia. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre en momentos de angustia. Dios es tu refugio. Dios va a cuidar de ti. Dios va a cuidar de ti. Yo recuerdo que yo fui a celebrar uno de mis cumpleaños, ¿verdad? Con mi hermano y con la persona que aquel tiempo era mi pareja, a Isabela. Nos quedamos en un parador y el mar nos llevó.
Yo recuerdo, yo estaba al lado de mi hermano y los dos peleando por salir de la corriente, ¿verdad? Para sobrevivir. Y recuerdo que en vez de ir más a la orilla, el mar nos llevaba más hacia atrás. Y yo y mi hermano y los muchachos que nos estábamos ahogando, éramos como 5, la corriente nos llevó como a 5 a la misma vez. Comenzamos a gritar: ¡ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! Y no aparecía nadie. En el desespero, yo para salir del agua, un día mi hermano y mi hermano salía del agua, y para ir buscando salir me hundía a mí. Así estuvimos un buen tiempo, y llegó el momento en que yo dije: Señor, hasta aquí, me rindo. Y recuerdo que bajé las manos, ¡plas! Y yo recuerdo, nunca voy a olvidar esto, y esto pasó tan cierto como que Dios es real. Yo recuerdo que yo escuché, en mi mente fue como si me hubieran tirado la palabra y me hubieran dado un cocotazo con la palabra. Y en mi mente resonó esto: tú eres cristiano. Cuando yo escuché eso, yo grité una frase. Y yo no grité Dios, o yo no grité aleluya. Lo que yo grité, lo grité con toda mi fuerza, fue: Padre, sácame de aquí. Padre, sácame de aquí. Cuando yo grité eso, en el momento en mi hermano pasó algo, que mi hermano comenzó a decir: sí, Padre, sácanos, sácanos. Y te voy a contar, lo quieras creer o no, aquel mar comenzó a devolvernos a la orilla. Apareció gente a sacarnos, gente en jet ski, gente surfer en su tabla surfear a sacarnos, y nos sacaron del agua. Cuando llegamos a la tierra, que ya estábamos bien en la tierra, yo veo a un señor que se está poniendo como un yeso, algo en el brazo, y le pregunto si él que por qué él tiene eso. Y el Señor me dice que él tiene sus tendones de esta mano lastimados, rotos, que él no sabe cómo él se metió a la playa a sacarnos de la playa. La gente que se metió a sacarnos tenían algún tipo de dificultad en su cuerpo. No podían, normalmente ellos no podían meterse a sacarnos, pero fueron la gente que se metieron a sacarnos. La gente que estaba bien físicamente, ¿saben qué fue lo que hicieron? Sacarnos fotos. Yo tengo fotos, o tenía, porque mi computadora murió, se dañó, pero en mi computadora habían fotos de yo ahogándome, chapaleando con las manos. En vez de meterse a ayudarme, me estaban sacando fotos. Y se movieron la gente que estaba enferma, con problemas. ¿Saben qué fue lo que movió a esa gente? Me decía la persona que tiene problemas con sus tendones, me decía: yo los estaba escuchando desde la casa hace rato, porque estábamos en un parador, en una villa, en Villa del Mar, en Isabela. Y yo los estaba escuchando, pero como la gente relaja así, yo dije: estos son gente relajando, y no me movía de la sala. Pero cuando yo te escuché gritar: Padre, sácame de aquí, yo sabía que algo estaba pasando. El grito de Padre, sácame de aquí, fue lo que movió a esa gente a sacarnos. Oye, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger en todo tiempo. Tienes un Padre omnipresente que está contigo, omnipotente, omnisciente. Él te va a proteger. Esta verdad es más poderosa que tener un tanque de guerra, mi querido hermano. Dios es tu Padre, y como papá Él te cuida, te proteja. Dice el salmista que eres tu gloria, tu refugio y el que levanta tu cabeza. Dice el salmista que invoca al Señor, que es digno de alabanza, y me veo libre de mis enemigos. Él te va a cuidar, Él te va a proteger. Aleluya, gloria a Dios por esto. La segunda responsabilidad de Dios como Padre es proveerte. Mateo 6 habla de eso. Mateo 6, 25 al 32 habla de eso. Pero yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimento, ni por su cuerpo con problemas de ropa. No es más importante la vida que el alimento, y más valioso el cuerpo que la ropa. Fíjense en las aves del cielo: no siembran, no cosechan, no guardan alimentos en granero, y sin embargo el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimentan. ¿No valen mucho más ustedes que las aves? ¿Qué de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a esa estatura?
¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo. No trabajan, no tejen. Pero yo les digo que ni Salomón con toda su lujo se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así al pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa el fuego, no hará mucho más para ustedes. ¡Qué poca fe tienen! No anden preocupados ni digan, ¿tendremos alimento? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropa para vestirnos? Los que conocen a Dios, los que no conocen a Dios se afanan por estas cosas. Pero el Padre Celestial, el Padre de ustedes, saben que necesitan todo eso. Eso está ahí. No te preocupes, chico. Tu papá va a proveerte. Mira, él compara que viste mejor los lirios del campo que Salomón, y dice que lo va a hacer mayor contigo. Que alimenta a las aves, te va a alimentar a ti. Él va a cuidarte, Él va a proveerte, aleluya. Tienes un Padre maravilloso. Vuelvo y te repito, Dios no es un Padre ausente, Él es un Padre presente. Tercera responsabilidad de Dios como papá: educar. Dime que tú no quieres educar a tus hijos, que tú llevas a tus hijos a la escuela. Dios quiere educarte. Dice la palabra de Dios, Salmo 16, versículo 10 dice: me enseñarás la senda de la vida. Gozo y plenitud en tu presencia, delicias a tu diestra. Dios te va a educar, Dios te va a enseñar cuál es el camino de la vida, cuál es la senda de la vida. Dios quiere educarte, Dios quiere enseñarte sus caminos, Dios quiere mostrarte sus sendas, Dios quiere educarte para que tengas éxito, Dios quiere enseñarte. Deja que tu Padre Celestial te enseñe, deja que tu Padre Celestial te eduque, aleluya. Número 4, corregir. Todo padre le toca corregir. A todo padre le toca corregir. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículo 12. Esta lectura la encontré hoy y me ministró mucho. Dice Proverbios 3 versículo 12, dice: porque el Señor corrige al que ama, y así como un padre reprende al hijo que quiere. Porque el Señor corrige al que ama, así como un padre corrige al hijo que quiere. Corregir, Dios te va a corregir. Dios va a corregir tu vida, bendito sea Dios, y te va a enderezar y te va a llevar a la senda correcta. Esto es maravilloso. ¿Cuál es tu responsabilidad como hijo? Y con esto termino. ¿Cuál es tu responsabilidad como hijo? Como hijo, traer honra a la casa, obedecer al Padre, amarle y confiarle su vida, confiarle tu vida. Esa es tu responsabilidad. Honrar a Dios en todo. Amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Eres tu Padre, ámalo, honralo. Honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra se vean alargados. Pues honra a tu Padre Celestial. Honralo. Quiero darte una última lectura. Esta lectura es la doy aquí, pero con ella vamos a empezar el segundo tema de la serie. Y escúchala. Romanos 8:17 dice: siendo hijos, somos también herederos y coherederos en Cristo Jesús. Si eres hijo de Dios, eres heredero y coheredero con Cristo Jesús. Te dejo con eso. El segundo tema vamos a hablar sobre nuestra herencia. Vale, yo declaro que esta palabra es de bendición para nuestros hermanos, Señor, para todo aquel que escucha. Que la revelación de tu paternidad llegue a nuestras vidas, Señor, y nos levanta. Reprendo a Satanás, Señor, que quiere robarnos la palabra, y declaro que este tema es de mucha bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.